volvió represar el río haciendo una represa absurda, se quedó sin grano y se quedó sin grano para exportar, perdió su importancia geopolítica en el Medio Oriente. Los países árabes, casi todos los demás petroleros, pero que dependían del grano de Egipto para alimentarse, pues lo sacaron de la Liga Árabe porque ya no tenía nada que hacer. De tal manera que esas son consecuencias geopolíticas que se van presentando y que tienen su raíz aquí atrás. A principios del nuevo imperio apareció el culto de Amón-Ra. La fusión de estos dos mitos muy probablemente reflejaba y representaba, repito, la fertilidad y el consecuente poder de Egipto. Amón-Ra es un dios fecundo quien transita los cielos. Conviene recabar en que ya para entonces los egipcios tenían buenos conocimientos de astronomía y habían identificado plenamente la relación del recorrido y la posición del sol sobre el horizonte con los ciclos de las estaciones, de las aguas y de las cosechas. Es decir, ya un universo que comienza a hacer sentido, a tener sentido. Las aguas altas del Nilo inundan anualmente el estrecho valle del río y depositan el limo vivificante en los campos. La semilla expuesta al sol rinde alimento y vida. El limo es próvido, el grano es abundante. El grano es, por tanto, poder real en Egipto y el real poder de Egipto. Y el sol, que evapora las aguas, que trae la lluvia, que hincha el Nilo, que dora las espigas y que provee el alimento, la vida y el poder, debe ser un Dios. Entonces, ¿por qué no adorar a ese Dios magnánimo, fecundo y providente? No debió ser difícil ceder ante los hechizos de Amón-Ra. Pero Atón-Ra surge en la noche. Atón, quien es todo y es nada, se crea a sí mismo del caos primitivo para dar origen a Sem, aire, Alefnut, tierra, y Anut, cielo. He ahí a Atón, el Dios de la creación, quien es todo y es nada, el principio y el fin, el gestor de la vida. Akenatón es una figura histórica trascendental y polémica. Usualmente se le reta o se le ensalza a la luz de su revolución teopolítica. Akenatón desborda lo estrictamente teológico para adentrarse en los en Atón en oculto se encuentra la causa inicial y como inicial, singular y única del todo. Atón es, por tanto, Dios único y creador. La visión de Akenatón apunta a dos tendencias fundamentales del devenir histórico y cultural del hombre. Por una parte, al advenimiento posterior de las religiones superiores monoteístas, judeo-cristianismo, islam y budismo mahayana. Y por otra, al desarrollo eventual de la ciencia experimental, porque el sol renueva la vida, la recrea y por ende en el sol persiste el proceso de la creación. Es exacto. La ciencia moderna, la cosmología moderna, la astronomía moderna ha comprobado que el Sol es simplemente un gran reactor de fusión termonuclear, lo mismo que todas las otras estrellas, y en él se da exactamente el mismo proceso que se dio en el momento del Big Bang o del gran estallido, donde toda la materia y toda la energía del universo estaba concentrada en una bolita infinitamente pequeña, a una temperatura monstruosa que implotó, se desmoronó por dentro por efecto de la gravedad y estalló, explotó, y así se creó el universo. Y lo primero que se formó, el primero de los átomos que se formó fue el de hidrógeno. Y eso es lo que está ocurriendo en el Sol, la fusión termonuclear. En consecuencia, conocer a Ra, conocer el Sol,
es adentrarse en los arcanos del universo, astros, átomos y vida. Akenatón señala el camino para desentrañar los procesos que rigen la evolución de la materia, de la conciencia y de la vida, es decir, para conocer el principio y el fin. Lo que el faraón intuye en Atón anuncia lo que más tarde habrá de proponer Heráclito en su Todo es plasma. Heráclito les decía a sus contemporáneos, los demás presocráticos, quienes afirmaban, y no sin razón, que los 4 componentes fundamentales de la naturaleza eran en su orden la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y Heráclito les dijo, sí, eso es cierto, pero todos vienen de una sola fuente, todo es plasma. Se adelantó 2500 años al concepto fundamental de la cosmología moderna, que dice que esa creación, todo deviene de un plasma de hidrógeno. Lo que el faraón intuye en Atón anuncia lo que más tarde habrá de proponer Heráclito en su Todo es plasma y que la ciencia moderna plantea en su teoría del campo unificado, que todas las fuerzas del universo eran una sola en un principio. Esta sugiere que, en un principio, toda la materia del universo se hallaba concentrada en un gránulo infinitamente pequeño, comprimido a inimaginables niveles de densidad y de temperatura por causa de la singular gravedad generada por la concentración misma de la masa de materia. Supone además que en el instante que precedió al de la creación, las fuerzas fundamentales del macrocosmos y del microcosmos, es decir, las que gobiernan el universo y el átomo, constituían una sola fuerza, la cual desató el proceso en una pavorosa liberación de energía ocasionada por la explosión del gránulo cósmico. A medida que el universo se expandía por efecto de la magna explosión y se enfriaba, en el ordenamiento de la creación aparecieron las partículas atómicas, luego el primero de los átomos, el más sencillo de todos, el de hidrógeno. En ese instante se liberó la luz y el universo se hizo un solo cúmulo de plasma de hidrógeno. A partir del hidrógeno se formaron todos los demás elementos por la fusión progresiva de unos y otros, lo cual liberó la energía necesaria para mantener activo el proceso. Más tarde se formaron los cuasares y las demás estrellas, los cuales dieron lugar a las galaxias. El universo no es más que un enorme enjambre de galaxias. El proceso de formación de estrellas continúa y continuará hasta que todo el hidrógeno que en un principio conformó la masa total del universo se haya agotado por causa de la fusión. Por eso, se podía asegurar que el universo no es un descomunal reactor de fusión, que las estrellas a su vez son simples reactores de fusión y que el Sol, también estrella, es reactor de fusión en el cual continúa inexorable la evolución de la creación. Así planteado el proceso que se desencadenó con el gran estallido, resulta ineludible coincidir con el doctor Carl Sagan, eminente cosmólogo recientemente fallecido, en que, comillas, todo lo que vemos en el universo, todo lo que creamos que pueda existir en él y todo lo que intuyamos que pueda formar parte del mismo, no es sino el resultado de la evolución del átomo de hidrógeno en 15.000 millones de años, incluidos nosotros. Singularidad, fuerza inicial, causa única, que se transforma y cambia incesantemente. Energía que se libera para impulsar el cambio. Principio y fin, alfa y omega, dirección y sentido, evolución, concreción de la singularidad en conciencia y de esta en materia y vida. Akenatón se constituye así en pregonero de los magos y astrónomos caldeos y de los filósofos presocráticos de la escuela experimental, quienes dieron origen a lo que hoy se conoce como el método científico, que en un principio se conoció como el método experimental jónico. Ellos definieron los parámetros fundamentales sobre los cuales se asienta la ciencia moderna.
Akenatón muere en el 17º año de su coronación, a los 40 años de edad. Lo sucede su hijo, el faraón escondido, el que conocemos todos, Tutankamón, alias Tutankamen. Durante su reinado, los sacerdotes de Tebas no se atrevieron a descalificar abiertamente la obra de Akenatón. Pero 9 años después de ascender al trono, muere Tutankamón y poco tiempo después termina la dinastía 18 bajo el reino del faraón Ay. Así, en un Ay, deja de brillar la dinastía. La aventura llega a su fin. Los sacerdotes de Tebas recuperan todo su poder y Amón vuelve a regir supremo. Algunos eruditos sugieren que la reina Nefertiti era la verdadera monoteísta y por tanto repudiaba y era repudiada por los sacerdotes de Tebas. En los grabados y en la estatuaria del antiguo Egipto, la precedencia de los reyes se representa mostrándolos con un pie adelante, mientras las figuras de las reinas aparecen con los pies juntos. No así en los relieves descubiertos en Akhetaten, Tel el Amarna, capital de Egipto, fundada por Akenatón. En estos, es la reina Nefertiti quien se representa con un pie adelante. El faraón aparece con los pies juntos. Desde entonces para acá, todos nosotros nos mantenemos con los pies juntos. Pero Akenatón fue no solo un gran adalid religioso, sino también un reformador político y un adelantado de la libertad. El rígido despotismo de los gobernantes egipcios amaina durante su reinado. Florecen las artes, cambian las costumbres y la mujer es exaltada. La historia de Egipto es la historia del Nilo. La leyenda de Egipto es el relato del sol. El himno al sol compuesto por Akenatón es legado imperecedero de sus creencias y su fe. En él deja constancia de la profundidad del cambio que se propuso introducir en Egipto y del verdadero alcance de lo que comprendió o intuyó. Es realmente un poema impresionantemente bello. Enigma fascinante este de Akenatón, quien es grato al oculto, o este de Nefertiti, la bella mujer ha venido. Uno de los dos fue el iluminado. ¿Lo fue él? ¿Lo fue ella? ¿Quién podría saberlo? Solo Atón, quien es todo y es nada. Si la libertad es el mejor caldo de cultivo para propiciar la armonía, el aporte de Akenatón para cultivarla, así como su empeño en penetrar los arcanos de la energía, debió merecerle un summa cum laude. Fue ciertamente un faraón del futuro, un faraón del siglo XXI. Fue, por cierto, precursor, adelantado y portaestandarte de los presocráticos, quienes a su vez alumbraron el camino que más tarde habrían de recorrer otras estirpes del conocimiento. Egipto perfecciona el proceso morfológico de las culturas. En 3000 años pule y enriquece el legado mesopotámico. En adelante, las culturas habrán de durar alrededor de 1 milenio, entre su aflorar y su petrificación. La cultura grecorromana, la casa griega. En los siglos V y IV antes de Cristo surgió en las islas y litorales de Jonia un movimiento de hombres formidables, distinguidos con el genérico de filósofos, amigos de la ciencia, quienes conformaron el grupo de los llamados presocráticos. Incluyó a muchos de quienes antecedieron a Sócrates, a él mismo y a muchos que lo sobrevivieron o vivieron después. Eran los que admiraban la naturaleza, la escudriñaban, con ella interactuaban e intuían que, además de tener un cierto y escondido sentido, era manifestación de orden, unidad y armonía superiores. Y además era en sí fuerza y poder majestuosos. Los presocráticos se ocuparon de desentrañar sus secretos. Para ello procedieron concertadamente y con método. Se citaban y agrupaban en la academia. Y su método fue el que más tarde llamado experimental jónico, base desde entonces de todo procedimiento científico. Entre ellos se distinguieron y brillan con luz propia Tales,
Anaximandro, Pitágoras, Anaxágoras, Empédocles, Hipócrates, Heráclito, Demócrito, Platón, Aristóteles, Euclides, Sócrates, Aristarco, Arquimedes, Eratóstenes. Ellos definieron, entre otros, los parámetros y los conceptos fundamentales de las matemáticas, la geometría, la astronomía, el universo heliocéntrico, la redondez y curvatura de la Tierra, la física, la teoría atómica, la cosmología, la evolución, la medicina, el diagnóstico clínico, la ingeniería, la arquitectura, las ciencias sociales y la política. Los presocráticos fueron paladines del conocimiento. Grecia toma el Estado en su forma elemental legado por Egipto y lo perfecciona a nivel de laboratorio en la ciudad-estado. Busca armonizar los diferentes conflictos que surgen entre los estamentos del nuevo Estado, es decir, propicia la armonía entre los opuestos, que es la definición exacta de la estética. La estética es el gran legado cultural de Grecia. El mecanismo para armonizar el interior de la casa griega y el de esta con su entorno se inspira en la geometría euclidiana, el sentido de las proporciones y de los espacios limitados. De nada, mucho. Su corolario es la democracia. La armonía del entorno público es complemento de la armonía interior del hombre. Mens sana in corpore sano, otra vez. Esto viene de Oriente y de atrás. La democracia como elemento de armonía se combina con el anhelo de conocimiento para sintonizar la energía del conjunto político-social con la de la naturaleza. Democracia y conocimiento acrecientan la energía de Grecia y la distinguen con las más acrisoladas virtudes de la cultura. Grecia trasciende el espacio y se proyecta inatajable en el tiempo. Y entonces, Alejandro, Al-Iskander, el grande hombre, es un presocrático, discípulo de Aristóteles, guerrero, diplomático, político y letrado. Concibe una sola humanidad desde los pilares de Hércules, desde Gibraltar hasta más allá de la India. Sueña con la unidad de todos los hombres y sugiere que solo habrá de lograrse cultivando el conocimiento. Para propiciarlo, funda la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es el templo del conocimiento, así como el Partenón es el templo de la estética. La humanidad es una, Alejandro es otro iluminado. Manes de Akenatón. Más tarde, del Olimpo huyeron los dioses, espantados por la naturaleza que entregaba a Rodos sus secretos a los presocráticos. Buscaron refugio a los dioses bajo las águilas de Roma y luego se esfumaron al empuje irresistible del monoteísmo. Así lo cantó el centauro al ciervo Antonio y lo contó don Guillermo Valencia en estos versos de su poema San Antonio y el Centauro. Se encuentran San Antonio y el Centauro. San Antonio le pregunta al centauro quién es él. Y el centauro le responde: yo soy el viejo Hipofos, el último centauro que circundó sus sienes con el augusto lauro crecido entre las grutas del sagrado archipiélago. Soy un hijo de Grecia que atravesando el piélago vino a buscar la sombra de bosques escondidos para llorar la fuga de sus dioses vencidos. Yo soy la fuerza alegre. Y sigue el centauro. Todo terminó allí, a la muerte de Sócrates. La cicuta envenenó el pensamiento, prohibido pensar. El conocimiento se escondió. Estuvo en la sombra durante 7 siglos, hasta que reapareció en el siglo XI, por arte del espíritu, en la abadía de Montecassino. La misma abadía que durante la Segunda Guerra Mundial fue sitiada por los aliados
y ocupada por los alemanes que se defendieron durante muchos años, durante muchas semanas del empuje aliado en Italia. Al fin lo sacaron de la abadía, pero la abadía no quedó sin el recuerdo. Hoy ha sido reconstruida. La Casa de Grecia fueron la Academia y el Ágora, templos del conocimiento el uno y de la democracia a la otra. Su energía fue la del conocimiento. Grecia no fue un imperio, no necesitó serlo. Grecia fue el hombre ante la naturaleza, era la fuerza alegre. El imperio fue Roma, la casa romana. La casa de Roma, entonces, fue el imperio. El imperio fue el mismo mundo que Alejandro quiso forjar con la magia del conocimiento, desde las columnas de Hércules hasta la India. Roma lo forjó por el derecho de conquista. La armonía del imperio fue impuesta por la voluntad de los emperadores, la fuerza de las legiones y la energía de la ley. Dura ley, sed lex. Solo la ley dura es ley. Cierto. Por eso Roma es el único imperio serio que ha existido. Duró, imperando, medio milenio. Lo socavó San Pablo con el paradigma del amor. Amo, luego creo. Fe y amor juntos. Eso desató la energía que posteriormente cristianizó al imperio romano. Roma sucumbió ante el amor. Se entregó al amor y en respuesta al atavismo patricio de la adopción, se hizo adoptar por el amor y adoptó al amor. Roma es desde entonces, por eso, la ciudad eterna. El que más tarde fuera el ceremonioso Sacro Imperio Romano Germánico, que cubrió casi toda Europa, se evaporó al cierre de la Segunda Guerra Mundial. Durar tanto y trascender así fuera simbólicamente es un prodigio incomparable de sintonía con el entorno cambiante y violento del mundo de los últimos 2000 años. Y acusa un manejo admirable de la sinergia de la histórica interacción pendular entre latinos y germanos. Y pensar que la primacía de España solo duró 300 años, la de Inglaterra escasos 150 y la de la paz soviética menos 60. La paz americana comienza en el colapso de Irak en la guerra del Golfo, y mejor decirlo, en el colapso final del imperio soviético en la guerra del Golfo, y vamos a ver cuánto dura. Esa vitalidad de la simbiosis entre la fuerza y el orden romanos, armonía y energía de talante imperial, se manifiesta en el gran legado cultural de Roma, el derecho. Si Grecia es el hombre ante la naturaleza, Roma es el hombre ante sus instituciones. El derecho romano codifica y compendia las normas de comportamiento del hombre consigo mismo, las leyes de Manú, de las que ya hablamos, con sus consanguíneos y afines, los ancestros y la familia extendida, con sus coterráneos, el estado de los egipcios, con la naturaleza, la estética de Grecia, y con sus instituciones, el imperio. El gran legado de Roma es, pues, la ética, la cual complementa el de Grecia, la estética. Es que la ética es el otro nombre del derecho. El derecho y la armonía entre los opuestos constituyeron el fundamento del paradigma de la libertad que habría de aflorar más tarde en Occidente. Entonces vamos viendo cómo el hombre va construyendo sus métodos, sus sistemas para conocer la naturaleza, para integrarse e interactuar con ella. Y eso lo
traduce en paradigmas, que son esos faros que guían el esfuerzo del hombre a través de la historia y de sus diferentes épocas. Entonces aquí nace el paradigma de la libertad. Entonces ya tenemos dos paradigmas, ¿no?, operando en el mundo, en la Tierra, en el planeta, ¿no?, el del amor y el de la libertad. El compendio de los legados culturales desde Mesopotamia hasta Roma le confiere al hombre la mayoría de edad. A partir de ese instante el hombre cuenta con la carta de navegación para adentrarse en los arcanos de la naturaleza y para identificarse como parte y conciencia de la misma. Le corresponde buscar y recobrar el hilo perdido de los presocráticos para encontrar y rescatar el conocimiento encerrado en el laberinto que durante 1500 años construyó el despotismo oscurantista para ocultarlo. La casa árabe. Los primeros indicios del resurgir del conocimiento se dan en el Califato de Córdoba, centro de la estética y de la ciencia que logra pleno esplendor en el siglo XII. A la sombra de sus olivares florecen las ciencias, las artes y demás expresiones del espíritu. La cultura de Córdoba y Granada se distingue por la exquisitez de su arquitectura y de sus jardines. En los atrios de sus mezquitas, en sus parques, en los patios de sus palacios y en sus escuelas se dan cita a los filósofos, los artistas, los académicos y los intérpretes de la ley islámica. Los árabes, desde antes de Mahoma, cultivan una larga tradición filosófica. Eminentes científicos, literatos, teólogos, médicos, matemáticos, ingenieros, geógrafos, cartógrafos y navegantes son custodios discretos de las disciplinas de los presocráticos. Toda su exquisita cultura es un himno a la estética. El gran legado de los árabes son el álgebra y el astrolabio. El álgebra es el número como abstracción, que se agrega al concepto mesopotámico del número como secuencia y magnitud, al presocrático e euclidiano del número como relación y al pitagórico del número como proporción. El álgebra es, a su vez, fundamento del cálculo diferencial e integral, el número como función, soporte matemático de la ciencia experimental de Occidente. El número como simulación es ya el concepto cuántico del nuevo paradigma. Hoy, con un solo número, el 1, podemos simular cualquier cosa. Impresionante. Eso refleja la unidad que viene desde que Akenatón la planteó, la confirmó Alejandro, la unidad de todo, la unidad de la humanidad, la unidad del universo, la unidad en un solo Dios. Termina en el 1. Como medio único para simular el universo y la naturaleza, para simular todos los procesos de la materia y los procesos de la vida. El astrolabio, precursor del sextante, fue invento de Hiparco de Alejandría en el siglo II a.C. En un principio se aplicó a la astronomía, hasta que los árabes en algún momento, entre los siglos X y XIII, lo aplicaron a la navegación. Es un instrumento que permite medir la altura de las estrellas sobre el horizonte, medida fundamental para calcular la posición del navegante en la mar océano. El conjunto álgebra, astrolabio, brújula convirtió el arte de navegar en tecnología, ya que el navegante podía apartarse de la costa, lanzarse mar adentro y medir y calcular en cualquier momento su posición. Fueron herramientas que facilitaron a los navegantes portugueses, italianos y españoles
descubrir las nuevas tierras de América y las codiciadas de Asia y comprometerse en su conquista y exploración. Luego todos los navegantes de la tierra se lanzaron a explorarlas y reclamarlas. Sin el álgebra, el astrolabio y la brújula de los chinos, no hubiera existido el imperio de Carlos V, donde nunca se ponía el sol. Sin ellos, Colón no hubiera descubierto América, Magallanes y Elcano no hubieran circunnavegado el globo para comprobar que el planeta sí era redondo. Sin ellos, Bartolomé Díaz y Vasco da Gama no hubieran trazado el camino de Asia para los ingleses, holandeses y demás portugueses que lo siguieron. El álgebra y el astrolabio permitieron que la cultura árabe trascendiera en el espacio y en el tiempo. Podría decirse que la tierra toda se arabizó.